Como cada expansión en Ripbound o cada cierto tiempo, ruling nuevas, cambios a mecánicas que eran de una forma y ahora son de otra para adaptarse a las cartas nuevas. Y vamos a repasarlos un poquito por encima. Sí, bueno, llega un Reset, estaba claro que iban a venir los facts un poquito para aclarar ciertas interacciones que tienen las nuevas cartas, las nuevas mecánicas y tal, pero yo tampoco me esperaba esto que acaba de suceder, que sin entrar en detalles, que ahora entraremos, pues básicamente es otro cambio de reglas a muchas cartas, a muchas interacciones dentro del juego, etc, etc. Entonces, creo que esto es un grave error. Creo que ya una vez vale, dos vale, ya tres, cuatro, o sea, es demasiado mareo sobre las interacciones del juego y tal. Y creo que esto deberían de tomárselo más en serio y no cambiarlas tanto, al menos tan rápido. Porque parece ser que cada vez que salen nuevas cartas que interactúan de distintas formas, como que revisan todo y dicen, pues ahora nos conviene que sea así, y lo cambian. Luego vuelven y, bueno, pues ahora no, realmente no, nos convenía más de la otra forma, y lo vuelven a cambiar. Yeah. Y eso creo que es una locura, o sea, no pueden estar haciendo eso todo el rato. O sea, no son aclaraciones, simplemente son cambios de cosas que ya se habían cambiado y ya se habían aclarado antes, o sea, Sí. no tiene sentido. Yo creo que lo que está pasando, a mí la sensación que me da es, recordad que llevan varias expansiones por delante, ¿no? Entonces, hay distintos encargados de cada expansión, cada uno está pensando las cartas de una forma y ha salido el juego, han tenido que aclarar normas básicas del juego, pero claro, la han aclarado sobre lo que había en ese momento sin tener en cuenta las cartas que tenían ya diseñadas. Entonces, cuando llega esa carta diseñada, el cómo habían aclarado ya no tiene sentido. Entonces, creo que cómo se ha gestionado la salida del juego, estuvieron los Demodex, que fue como la beta test del juego, se fueron aclarando cosas y ya justo antes de la salida del juego, hasta antes, semanas antes diría de la salida del juego, mucho después de los Demodex, no sabían cómo se resolvía el When Attacking con Defend. Recordemos esto, que directamente ni los de Riot cada uno decía una cosa. Entonces, creo que todo esto ha llevado a que han ido aclarando cosas por encima, pero han tenido que ir adaptando las reglas a las reglas que ya tenían creadas. Y esto está siendo un poco caótico. Entiendo que a futuro pasará menos, pero si vas cambiando cómo funcionan las mecánicas básicas del juego cada expansión, es un lío seguirlo, ¿vale? Ahora veremos ejemplos de cosas que han sido bastante relevantes y que se han hecho de cierta forma durante los torneos y durante todo este tiempo, y que ahora, porque lleguen cartas nuevas, se cambie, es un poco raro, la verdad. Sí, creo que deberían de ver si les compensa más cambiar las reglas o simplemente pues, hacer que cartas sean más flojas o más fuertes o lo que sea, porque creo que es menos lioso y, no sé, no mola estar jugando al juego y después, imagínate que desconectas un par de semanas, vuelves y de repente vas a hacer algo que estás seguro que es así porque has jugado mucho y de repente te dicen no, que esto ya no es así, que esto lo han cambiado. Y es como, hola. O sea, tenían mucho miedo a las erratas en cartas, por ejemplo, porque parece que es una liada meterle una rata a una carta, pero ahora resulta que es mejor meterle erratas todo el rato a cómo se juega el juego. Entonces, yo creo que eso es peor, ¿sabes? Porque eso no viene reflejado en ningún lado. Es una locura que te parezca imposible poner que lo de Draven sea once per turno, girando la leyenda, rateando eso, y has cambiado un montón de baneos y un montón de cosas para no fixear eso. Y luego, ahora veremos casos, pero cambies completamente la mecánica del juego. Vamos a ver casos. Vamos a ver la ruling por encima, vamos a destacar lo relevante. No voy a ponerme a leer todo aquí de repente porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, tenemos aquí el artículo de la página oficial de Ripbound y bueno, aquí hacen la típica intro. Luego aquí revisan el tema de los triggers, ¿vale? De tipos de trigger, ponen el ejemplo de Vi porque tiene los 4. La trigger condition, el condicional al trigger, el you may para decidir si lo metes o no en cadena y un coste que tienes que pagar, ¿vale? Entonces el caso de Vi es el que tiene los 4 y abajo el caso de Sona, por ejemplo, no tiene los 4. Esto tienen cada vez uno distinto, ¿no? Y explican un poquito esto. Realmente esto no sé hasta qué punto cambia respecto a lo último, ¿vale? Por lo que he leído creo que no cambia nada, simplemente son aclaraciones. Entonces todo esto sí que no lo podemos skipear, que no es tan relevante. Esto ya es un cambio, pero heavy, a la mecánica del juego, ¿vale? Han cambiado cuando tienes el control del Battlefield, ¿vale?
Básicamente no pierdes el control del Battlefield mientras haya algo pendiente en la cadena, ¿vale? Si hay algún objeto pendiente, sea el que sea, esto hace que no se pierda el control del Battlefield hasta que no haya cleanup y open state. El open state es el momento del turno en el que no hay shutdowns, no hay nada, ¿vale? Simplemente es estado abierto, digamos. Y luego cuando hay algo en la cadena es closed state, que solo pueden meter reacciones, etc. El open state es cuando podría jugar cualquier carta, ¿vale? Siendo tu turno o siendo el rival, no puedes jugar nada, la verdad. Porque si no hay shutdown, que no es un tal, no puedes jugar nada, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda con eso. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, esto es el mandatorio del Heraldo, que, bueno, le han cambiado dos tonterías. Pensaba que iba a salir ya aquí el tema del control de los Battlefields. Lo vamos a poner abajo. Pero bueno, es un poco lo mismo. El tema de jugar la unidad en el sitio donde estuviese el Heraldo. Creo que, como esto es una carta nueva, se va a entender menos que con las otras cartas que vamos a ver, ¿vale? Lo que no sé es por qué meten aquí en medio lo del daño letal. Pero bueno, pues ya que han metido el daño letal, explicamos esto. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando había un combate, tú tenías que hacer daño igual a su might a una unidad antes de asignar daño a otra unidad. Por lo tanto, si tú tirabas un Imperial de Kree y metías una unidad de 3 y él tenía una unidad de 4 y una unidad de 3, pues tú no podías matar los dos aunque estuviese el Imperial de Kree. Porque tenías que pasar primero a asignar todo el daño a la de 3 o a la de 4 y luego a la otra. En cambio, si tenías una unidad de 4, podías asignar 3 de daño a la de 3 y el daño sobrante a la de 4 y entonces sí que matabas a los dos. Ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha salido el Elder Dragon, que tiene cuando me juegas, hace 1 de daño en diferentes localizaciones y cualquier daño es suficiente para matar a las unidades enemigas. Entonces, lo que han hecho es que básicamente cuando tú asignas el daño, tú asignas hasta que sea el daño letal. Como el dragón, el Elder, ya tiene el daño letal, digamos, en 1, puedes ir asignando 1, 1, 1 a varias unidades. A ver, esto básicamente es como se entendía el Imperial Decree al principio, que una unidad sí que podía matar distintas unidades repartiendo su daño, por así decirlo, Sí. no de la manera que ha comentado antes Charlie. Luego lo cambiaron a que no se podía, Sí. porque tenía que superar primero el might de la primera y después lo que sobrase iba para la otra, y si no lo superaba no llegaba a la segunda unidad. Correcto. Y ahora, como entra el dragón y quieren que el dragón sea bueno, o sea, el dragón es bueno de por sí, pero por así decirlo, hacerlo mejor, cambian todo. Y el Imperial Decree también funciona de esa forma. Esto es lo que a mí me molesta, tío. O sea, es como, ¿por qué? Es decir, creo que es totalmente... O sea, podían haberse ahorrado el cambio, realmente. O sea, podía funcionar como el Imperial Decree totalmente. Era un buen y hubiese una sido unidad igualmente. Claro, hubiese sido una buena unidad igualmente y no hubiese pasado nada. O sea, no sé por qué viene esto así. Y es que el Imperial Decree es una carta que se ha jugado durante esto. O sea, no es De una hecho, carta. es una carta muy jugada, de hecho. Claro, no es una carta random que haya sido la interacción 1 o 2 veces. Es que esa interacción se ha dado en torneos constantemente con Víctor, sobre todo, tanto en set 1 como en set 2, pero con Lux, con Leona, con Renata, con todo lo que llevaba amarillo, con Azir, con todo se ha jugado. Imperial Decree más o menos, ¿vale? Y ahora de repente cambia esto por la cara. Pues un poco raro, la verdad. Esto, a ver, lo que me hace pensar a mí también un poco es que si en un futuro sacan otra carta que haga algo parecido, que a lo mejor no quieran que haga exactamente eso, vuelvan a cambiarlo y de repente cambien otra vez el dragón, el Imperial Decree y toda la movida. Porque Es que me gustaría decirte que no, pero es que ya han cambiado cosas que han aclarado. Entonces, es raro. Luego, bueno, han sacado el primer Battlefield que tiene un trigger, digamos, tanto si eres propietario como si no, cuando haces algo. Bueno, ya ¿Qué había pasa? otros, ¿no? ¿Cuál? Living Tree, ¿no? No, pero el Dreaming Tree es robas cuando eliges. Sí, pero no dejes de No es propietario. exactamente lo mismo, pero sí, sería parecido. Pues el caso es que en este Battlefield en concreto, tú eliges como jugador activo, o sea, como jugador propietario, perdón, del Battlefield, cómo se ordenan los triggers en la cadena. ¿Cómo va a funcionar esto respecto a interacciones concretas? Ahora mismo no te sé decir ninguna, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú tiras un spell
y triggeré a la vez el +1 de este Battlefield con otro trigger que tú vayas a meter en la cadena, los puedes ordenar. Entonces puedes hacer que entre esto más tarde para que el otro trigger tenga un efecto concreto antes de que le suba el might, etc. Bueno, eso era algo que ya se hacía, ¿no? Antes. No, pero lo hace el propietario tanto en su unidad como en la del otro. ¿Cómo? O sea, si los dos tenéis una unidad, yo soy el propietario y tú estás atacando el Battlefield. Y tú tiras un spell. Y cuando se resuelve el spell, salta el trigger de que +1 a tu unidad. Yo ordeno cuándo entra ese +1 en la pila. Si hay un efecto en medio que a mí me interesa que se resuelva antes, que ahora mismo no sé decir cuál, porque, por ejemplo, si fuese un Gast, lo puedes hacer igual, da igual cuando lo ordenes porque vas a reaccionar a ese +1. Sí, pero a lo mejor, yo qué sé, la habilidad de Fiora, ¿no? Que cuando gana más, gana deflect, tal, no sé qué. Que tampoco sé si es relevante. Es que no sé en qué momento, no sé qué puedes meter en la cadena. O sea, no sé qué dos triggers van a saltar cuando tú juegues un spell que yo pueda ordenarlo y sea relevante, la verdad. Entonces, Algo con Predict, ¿no? Algo de eso. puede ser que te obligue antes a hacer el... Pero el predict que el +1 da un poco igual, ¿no? No lo sé. No lo sé. La verdad es que no sé decir ahora mismo. Pero bueno, básicamente es eso. Cambio a Legión. Cambio también bastante importante, pero bueno, este al menos no lo han aclarado, pero este es súper importante. Han separado el cuando juegas un spell da +1, cuando juegas una segunda carta, a cuando... si pone diferencia si pone play de played, ¿vale? Play es cuando la juegas y played cuando se resuelve. Entonces, aquí viene la movida, porque hay otra más, ¿vale? Que es when you play me. Que esto es una movida. Cuando se juega la propia carta. No es exactamente la propia carta porque es... en estos casos son reducir coste. Entonces, el primer caso es cuando juegas la carta, antes de que resuelva. Lo que pasa es que, claro, esto ahora significa que aunque le metas Defy ganas el +1 y el Darius entra enderezado. Porque esto es cuando... no, perdón. Esto es cuando resuelve el ítem en la cadena. Vale, esto es cuando resuelve el ítem en la cadena. Tiene más sentido. Entonces, si le metes counter, no se resuelve, eso sigue igual. Luego, cuando es played, es cuando finaliza el ítem en la cadena. No cuando se resuelve, cuando finaliza. Y luego, que sería el efecto de reducir el coste de las cosas, ¿vale? Aquí salen estos, pero aplicaría, por ejemplo, el Jhin, azul, etcétera, que luego sale. Y luego está el de cuando vas a jugar algo, pero le reduces el coste, digamos. Pero esos tres estados distintos son tres estados distintos que han aclarado, pero por ejemplo la Bring Here, que es when you play me, opponents can't play card, afecta a esos tres estados a la vez. O sea, hay tres estados distintos, pero la Bring Here interactúa con los tres. Los tres es play, pero son distintos. Esto es un follón espectacular. En teoría lo han hecho porque de cara a ciertas cartas va a tener relevancia, pero claro, ya no lo tienes bien separado en cuanto a texto para que se diferencie uno de otro y encima ya hay una carta que interactúa con esos tres estados a la vez. Eso es porque el wording está mal hecho desde el principio. Sí, ya está, cosa que llevamos diciendo desde el minuto cero. El wording está horrible en este juego y es el fallo principal, yo diría, de Reaper, el wording. Y aquí se les está notando. Esto es una movida. Luego, el tema de resultados de combate, lo han cambiado, esto ya lo comentamos. Me atrevería a decir que es exactamente igual que el FAQ que vimos la otra vez, la verdad. Bueno, aquí han cambiado varias cosas con el Bruce. Bueno, la primera, esto ya también lo aclaramos. Creo que ya hablamos del FAQ anteriormente, de otro que Con sacaron, del Aspirant Clean, pero bueno, básicamente las rulings lo que han hecho es que si tienes los puntos que te condicionan para ganar, ganas, pero si los dos lo tenéis, hay que conseguir uno extra, ¿vale? Entonces, si tú con Iber consigues el 8º punto, activas el Bruce y se quita el Aspirant Clean y ya no necesitas llegar a 9, ganas. Ahora, si el rival estaba en 8 y tú con ese consigues el 8, no ganas, ¿vale? Ya tendrías que conseguir los dos y en caso de que consigas uno y no hayas conquistado los dos, robarías cartas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Y han arreglado una cosa
que entiendo que estará justo aquí, en efecto, que es, si tú ponías el arbusto encima del arbusto, Como que por el tema de ruling, el Battlefield original desaparecía. Ya no se podía volver a ese Battlefield porque el arbusto desaparecía, pero desaparecía después de haber puesto el otro encima, un follón, ¿vale? Entonces como que no se podía volver al Battlefield original. Eso realmente es algo por la cara, o sea… Sí, es por cómo está escrita la ruling. Ya, tío, pero no sé. Y o sea, lo han fixeado ya, está puesto de una forma que si tú quitas el Bruce, lo que hace es volver al Battlefield original. Entonces siempre hay un Bruce encima del Battlefield original y ya está. Y siempre puedes volver al Battlefield original. Esto es arreglar una cosa que no tenía ningún sentido. Vale, si le das Temporary a un Gear equipado, ese Gear equipado sigue teniendo Temporary y se muere aunque siga equipado, ¿vale? Porque que una antes cosa no es… pasaba eso porque se supone que quitaba el texto. Sí o no, o sea, es que antes no sé cómo interactuaba con la de 4, pero en principio siempre ha sido así porque tú se lo estás dando ya al Gear equipado. Entonces, no separa, no lo gana el Gear en su texto de arriba y su texto de abajo diferenciado, como serían las hachas de Draven. Antes realmente se estaba jugando en plan que si cuando se lo tirabas al equipo equipado, como que no ganaba el temporary o lo gana, pero no se resuelve hasta que no se desequipe porque digamos que está en su texto natural, no en el subtexto de equipación. Correcto, pero ahora ya no funciona así. Básicamente la diferencia con las hachas de Draven es que las hachas de Draven, su texto original es el que se cubre, digamos, pero el temporary que le das, no. Así que ahora si le das temporary, explotaría al final del turno y ya está. Y aquí vamos con el tema que hemos dicho al principio, que estamos explicando. Como ahora, mientras haya objetos pendientes en la cadena, no pierdes el control. Si tú juegas un Cruel Patron matándote una unidad en un Battlefield, esa unidad se muere, ya no tienes unidades en ese Battlefield, pero el Cruel Patrol ya está en la cadena. Hasta que no se resuelva el Cruel Patrol, sigues siendo propietario de ese Battlefield, por lo tanto puedes jugar el Cruel Patrol ahí. También aplica a el Baited Hook. Si tú activas un Baited Hook a una unidad en un Battlefield, esa unidad se muere, está pendiente el Battlefield, o sea, el Baited Hook resuelves, está pendiente la carta, resuelves, puedes acabar jugándolo en el Battlefield ese, que eso es otra cosa que antes no se podía. Aplica también Arcanesif y Zeus Untailed, y también el Mixologist, que este tiene una cosa un poco distinta, porque este ya pasaba una cosa parecida, que era, si tú lo matabas en combate, él te podía jugar las unidades en ese Battlefield, porque hasta que no se resuelve todo el combate y se limpian las cadenas, no pierdes la propiedad de ese Battlefield. Ahora eso lo puede hacer también, aunque lo maten con un spell, ¿vale? Entonces tú matas esto con un spell y tú dices, vale, pues lo que revivo entra en ese Battlefield y yo sigo sin perder la propiedad de ese Battlefield. Bastante más roto, ¿eh? Sí, ya estaba roto, pues ahora más. Esto cambia completamente cómo se ha jugado. Baited Hook se ha jugado muchísimo, Cruel Patron se ha jugado muchísimo y al final todo esto es otra vez un poco por la cara cambiar. De hecho, antes cómo funciona el juego. tenías que jugar mejor el Baited Hook y calcularlo bien para no liarla y ahora es como que todo vale, ¿sabes? Sí, o sea, antes el Baited Hook se jugaba mucho. Es verdad que beneficiaba más barajas súper agresivas porque tú te matabas la unidad y lo que salía iba a base para conquistar después, no juegas a holdear. Pero claro, ahora puede darte lugar a interacciones de me mato una unidad de 2, revelo un set, pues meto el set en el Battlefield y estoy defendiendo de 5 y he metido un +3 en ese Battlefield por el Baited Hook. O cualquier cosa así que antes no se podía. O incluso tú a lo mejor hacías Baited Hook a la unidad de ahí y según las cartas que reveles, dices, puedo holdear, me meto aquí. Antes no, antes si ya te lo habían matado era como revelas y dices, pues lo tengo que jugar más. Entonces cambia bastante, incluso con interacciones como el Mixologist. Tú ahora te podrías matar a un Mixologist y sacar en ese Battlefield lo más grande. Sí. Pues podrías sacar un dragón que le mate algo en base, más el efecto del Mixologist también meterías las unidades en el Battlefield y directamente o sea, cambia completamente el concepto del Baited Hook. Y del Cruel Patron. El Cruel Patron muchas veces, sobre todo muy al principio, cuando estaba la duda, la diferencia entre jugar un 6 en un Battlefield en curva con Víctor o jugarlo en base era grande, porque había cierto margen para jugar a holdear y si metías un 6 ahí, a lo mejor consigues una ventaja de punto grande. Y no se podía hacer y claro, era una mierda de tener que meter un token para meter luego el Cruel Patron matando o tenías que matarte otra cosa, si tenías solo esa unidad ya lo tenías que meter en base. Era un poco extraño. Y muchas veces el Cruel Patron no se juega en 4 runas, sino en 5 haciendo token y Cruel Patron. Sí. Pero claro, ahora directamente lo podrías hacer holdeando y hay Battlefields para holdear
que rentan mucho. Que ahora con el cambio a... Bueno, y ahora con el Battlefield, por ejemplo, ese, cuando juegas una unidad ahí, puedes mover una hacia atrás y cosas así, o sea, te pueden salir combos muy locos. O el de cuando holdeas, por ejemplo, el de cuando holdeas echas una unidad para atrás. Ahora tú haces turno 1 pájaro, por ejemplo. Meto pájaro en ese Battlefield. Me lo mato, rampeo y meto el Cruel Patron de 6. Ya tienen que entrarte de 6 a ese Battlefield. Y si no te entra en ese Battlefield, cuando holdees vas a salir fuera y vas a entrar con un 6 en el otro. O sea, cambia mucho la peli. Sí. Y no creo que Cruel Patron se vaya a jugar ahora por esto, pero también cambia en Baited Hood, que Baited Hood sí que se va a jugar. Esto lo han hecho también un poco por el perro este que salió, el lobo, que tiene ambush, que para poder jugarlo tienes que sacrificar un poro, un tal, no sé qué. Sí. Que ya dijeron que lo podías jugar en el mismo sitio donde Sacrificaste. sacrificabas. Entonces, pues ya por pura lógica, que el resto de cartas tienen que funcionar igual. Sí. Luego aquí explican el tema de que el Cillian no puede jugar tokens infinitos por cómo funciona. Esto realmente, esto sí que es una aclaración, ¿vale? Sí. No hay mucho más. Bueno, aquí no sé por qué en el FAQ hay que el Counter Strike, si previene o no previene que se muera una unidad del Elder Dragon. En plan, cuando te juegan un Elder Dragon y te hacen 9 de daño, obviamente te previene porque no Evite- recibes el evite el daño. daño, ya está. Entonces, no entiendo. Me lo he leído, en plan, ¿es que te para el Elder Dragon aunque ya tengas daño? No funciona así. Ah, bueno, y aquí otra. Si ahora tú con el Elder Dragon eliges unidad y a esas unidades les hace un flash, no se muere ninguna. Porque van todos al mismo sitio. Porque ya no están en esa localización. Pero bueno, en la tercera sí. La que estaba en base sí. Pero si tú tienes solo 2 en los Battlefields y haces un flash, no se muere nada. Bueno. Vale. Bien. Singularity. Si aquí es si counterean el Singularity puedo jugar el Jhin, sí. Porque el Jhin es si has gastado 4 más para jugar un spell. Que no No. significa que se resuelva. No es como el texto del Jhin leyenda, que es si has jugado un spell y has gastado 4 más, puedes Bueno, hacer eso. eso es bastante bueno para Entonces, en estas cartas en concreto Gana más valor. está bien escrito, ¿vale? Si lees la carta, en estos casos leer la carta explica la carta. Sí, sí, sí. En otros casos en Rip Out no, en este caso en concreto sí. Luego, nada, tema de todo esto son aclaraciones muy poquito relevantes. Esto igual, porque aquí preguntan si el efecto del G, que es cuando del Yone, que es cuando conquista un Open Battlefield, en la de holdear se aplicaría. No, porque no está open. O sea, tampoco tiene mucho. Son aclaraciones. Ah, bueno, esta sí que es interesante. Si tú juegas un Atacán desde el deck o desde el cementerio, desde cualquier sitio que no sea mano, ¿vale? Que aplicaría para que Rek'Sai le dé Accelerate. Pero el que te quieres matar con Atacán es Rek'Sai, ¿puedes pagar el Accelerate o no? ¿Tú qué dirías? Pues según cómo están escritas las cosas, yo creo que sí que podrías. Porque primero pagas el coste de Accelerate, que es un coste adicional por jugarlo, y después te mata la unidad para que te cueste. Bueno, También es un coste adicional lo otro. Como Claro. lo ordenas, puedes hacerlo. vale. Las dos son costes adicionales, ya está, lo puedes ordenar. Entonces pagas primero el Accelerate Como tú y quieras. luego, claro, y luego el coste adicional de matarte una unidad para reducir el coste. Sí que puedes. Y creo que ya está, sí, esto es lo del Hot Pepper este que lo cambiaron. Y hasta aquí un poco lo relevante, la verdad. A ver, cambian bastantes cosas. Y bastantes cosas que afectan al flow del juego y veremos. A ver, Las dos, veremos no, o sea, realmente pues te tienes que adaptar y ya está. A mí las dos sangrantes me parecen la de ahora el daño letal y la del control de los Battlefields. Bueno, hay una norma por ahí nueva también del preco de Jinx. Ah, bueno, Que es bastante. esa es de torneo, sí. Claro. Esa, Pero bueno, es lo más relevante así de lo de torneo. Que es que básicamente si juegas el preco de Jinx tal cual viene la lista del preco, puedes jugar cartas baneadas, que en este caso es Scraphead, que te viene en el Starter Deck, en el Champion Deck. Y es como, vale, entonces yo me apunto a un Nexus, voy con Jinx, juego un Scraphead y mi rival se queda con cara de. ¿Me juego un Scraphead? Y yo, sí, pero es que estoy jugando el preco literal. A ver, venga, vamos a ver cómo me lo demuestras. Porque en un Nexus Knight no hay jueces. no hay, casi no hay jueces, jueces, no hay la jueces. gente no lleva las listas. O sea, en un te vas Nexus a poner a Knight, revisar la baraja del rival entera, claro, tío. en un Nexus Knight creo que no es obligatorio que haya juez, obviamente, no los locals Ya. de ningún juego. Entonces, normalmente hay gente que sabe, puede haber gente que sea juez, pero a lo mejor van a jugar. A lo mejor el tendero de la tienda, con suerte, juez de la tienda a la que vayas, puede ser. Pero vamos, que no hay un juez
per se en el torneo. Entonces, claro, es raro, es raro. Entiendo el punto de, no, vendemos el preco sellado y queremos que pueda jugar con el preco sellado aunque tenga cartas baneadas, pero es una tontería como un castigo. Tío, si el preco tiene cartas baneadas, pues tiene cartas baneadas y ya está. Esto Lo que pasa en todos los juegos, pasa en además, todos los en juegos, todos, ya en está. todos. ¿Te quieres comprar el preco de Jinx, aunque tenga una carta baneada? Te lo compras y cambias la carta por otra carta que pilles por ahí o lo que sea. Pero esto es súper lioso y muy difícil de demostrar. Y, a ver, en este caso, porque es Jinx y tampoco es muy relevante, pero lo pillas en una baraja que sea una Vex, por ejemplo, ahora. O tú imagínate que, claro, imagínate que en la Vex banean la Vex morada porque está totalmente destruida, pues está fuerte. Y de repente, pues, si juegas el preco, puedes jugarlo. Es raro, es raro, es raro. Y sobre todo eso, que al final, porque no hay una carta, o sea, las cartas que se han baneado no es porque la carta esté totalmente destruida, sino por la combinación con otras cartas. Entonces, claro, no hay tanto problema de tal, pero imagínate que por lo que sea, en el set 4 en Vengeance, el preco de Zed tiene Vendetta. el combo de cartas. Vendetta, siempre digo Vengeance, no sé por qué. Vendetta siempre, o sea, tiene un combo de cartas concreto que ese combo es el que está totalmente roto. Y banean una de esas cartas por el combo de esas dos cartas. Sí. Y de repente, si te compras el preco de Zed, que ahora encima los precos, al venir con el Chosen épico, con un signature y tal, todavía tal, pues a lo mejor tienes una baraja que está más rota de la media. Pero yo creo que lo que tienen que hacer es que si quieres jugar el preco sin límites, que sea en un formato de precos, en plan, un formato Claro. de Start de Champions, o sea, de Champion Decks, y que tú puedas jugar ahí la Jinx totalmente con Scraphead y tal, porque está jugando starters sellados. Pero si tú te quieres jugar un Nexus Knight, que no te venga ahí un tío con el Scraphead, tío, o sea, no sé, lo veo un poco raro. Pero raro. ¿vas a mantener esto siempre? O a lo raro. mejor en un, ¿Y en tiene, un starter ¿tiene solo de- Scraphead o tiene Fight or Flight también? No, Fight of Flame no tiene, es Scraphead. Pero, tío, imagínate que te meten un starter turbo broken, Claro, ese es mi que punto. te viene con una Ese es mi punto, ese carta es mi punto. todo rota y la tienen que banear, ¿vas a seguir manteniendo eso? ¿O te lo vas a volver a cargar y vas a cambiar que la Jinx ahora ya no se...? Es que eso es lo que me fastidia, tío. Sí. Porque lo van a hacer. Porque van a coger y van a decir, buah, pues está súper roto. La regla esta que hicimos con la Jinx de que se puede jugar con la lista de Hay que preco, hay que quitarla hay que porque- quitarla y cambiarla, tal. Y es como en plan, tío, es que ¿no ves que es más fácil dejar baneadas las cartas y si te compras un Champion Deck que sigan baneadas las cartas y ya está? Sí, porque a futuro puede ser problemático. O sea, me da la sensación un poco de que van locos, en plan, están improvisando todo. Y eso es lo que está dando lugar a esto. Pero de verdad que creo que es bastante negativo para el juego cambiar cada 2x3 las rulings. Porque sí que es verdad que, bueno, entre comillas, todos los que estáis viendo este vídeo sois la parte nicho, ¿no?, de gente más metida en el juego. Porque si estás viendo este vídeo y nos ves habitualmente es porque ves habitualmente contenido de Rebound, te enteras de las noticias, irás habitualmente al local, seguramente, o jugarás habitualmente. Sí. Pero también hay mucho público que juega al juego porque le guste el LoL o por lo que sea, no ve contenido, simplemente pues tiene la baraja con sus colegas o va no sé dónde y tal. Y esa gente también tiene derecho a saber qué pasa. Y si Sí. ha sido un torneo durante medio año, algo más, y bueno, no, medio año justo, ¿no? Más o menos. Bueno, Sí. sí, porque del 1 de... Fue 1 de noviembre, 31 de Sí, octubre, 31 de octubre. Sí, básicamente. O sea que prácticamente medio año, ¿vale? Medio año. Durante medio año has estado yendo y tú juegas tu Víctor, que encima venía un preco de Víctor, y el Cruel Patron no puede hacer eso, no sé qué, tal. Y ahora de repente llegas a un torneo, te toca contra otro, Cruel Patron, me mato y tú le dices, no, oye, mira, no se puede hacer eso. Y quedas como un payaso Y total. el otro te dice, sí se puede. Que no se puede, que no sé qué. Sí se puede. Y de repente te saca una norma de antes de ayer y dices, vale, ¿qué ha pasado? ¿Lo han cambiado ahora o yo he estado haciendo el payaso todo este tiempo y sí que se podía? Porque claro, si no estás súper metido, tú estás viendo la aclaración ahí, pero a lo mejor dices, pues a lo mejor me lo Hostia, han dicho pues mal a todo mí, el me han, tiempo. a mí me la han colado todo el rato así y tal, no sé qué, y ya empiezas a desconfiar. Si es que es la típica, tío, pues no sé, no. Y sobre todo eso, gente que no vaya a torneos o qué tal, va a estar jugando en su casa, o gente que vaya a torneos de vez en cuando o a presentaciones, va a estar jugando en su casa al juego mal, si ya pasaba antes, ahora más, porque es que encima lo que han aprendido a jugar, ahora de repente se lo cambias. Qué locura, tío. Y el Imperial Decree, que ha sido una carta súper polémica encima, porque se ha jugado mucho, porque la interacción era rara, ha dado lugar a interacciones rarísimas, como en el Draven, de ganar un punto con no sé qué, con tal, y todo eso ahora te lo cargas. Ya. Entonces,
yo creo que es bastante liada, la verdad. Creo que tendrían que tener más cuidado con esto y no... Porque al final la peña que esté muy interesada va a estar mirando las reglas todo el rato, pero la peña más casual, la peña más desconectada, pues al final no lo saben y se lo van a comer. Así que nada. Bueno, hasta aquí no el vídeo de las nuevas rulings. Esperemos no tener que hacer uno muy... Muy pronto, dentro Muy de, pronto, de por- 2 meses cuando baneen X carta o en 3 O en meses cuando Vendetta, salga o Vendetta y de eso. repente Pues saquen- claro, ahora vienen las combinaciones de colores contrarios. O sea, van a caer de rulings, vamos, te vas Qué a locura va a hinchar, ser chaval. eso, ¿eh? Va a ser bastante loco. Sí, El sí. tema de la combinación de colores, creo que en la expansión que viene vamos a tener un FAQ XXL, ¿eh? Sí. Preparaos. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos, poned en comentarios qué os parece estas medidas y estos cambios. Seguidnos en redes sociales, que las tenéis ahí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego. Hasta luego.